Con esta música habíamos iniciado el miércoles pasado el programa que hacemos para Conecta Fizz, Conecta Más Fizz con la Bárbara Alcántara, que lo hacíamos a propósito de Morricone, con el que abrió la semana, esta semana que termina el día domingo y que empezó el día lunes, como toda la semana, pues ustedes saben que empiezan los lunes y terminan los domingos. Empezó con la muerte de Ennio Morricone a los 91, los 93 años, y lo hacíamos con esta canción de Sacco e Vanzetti de Morricone y cantada por la Joan Baez, como que en el espíritu de la semana, como que la banda sonora de lo que escuchamos durante todos estos días. Y hoy día sí que vamos a hablar de música, porque el programa de hoy día de Crónica Vivencial está dedicado a la melomanía, al hecho de ser fanático de la música. Vamos a conversar con Pepe Burdiles, uno de los grandes próceres fanáticos de lo que es escuchar música y coleccionarla, que es más entretenido todavía. La idea es que esta es Crónica Vivencial, este es el capítulo número 54, partimos a fines de marzo, llevamos casi 4 meses de cautiverio, tratamos de que sea feliz el encierro total, el aislamiento físico más que social, y las alternativas al entretenimiento, las alternativas al aburrimiento más bien, hemos tratado de jugar un poco con eso desde Concepción para Chile y el mundo. Aquí estamos en pleno centro de la ciudad, de capital de la región del Biobío. Forever in my heart. Qué cosa más linda. Me acordé de un bello documental que está dando vuelta ya, que está publicado por Piensa Piensa y que habla sobre el estallido social. Como que esto genera una especie de brío, una canción muy bonita. Tan bonito que hoy día 12 de julio es el natalicio de Pablo Neruda. Encontré, de Neruda hay varias cosas. A propósito de Sacco e Vanzetti, Neruda, uno de los hombres más importantes del siglo XX, está de aniversario hoy día, nació en 1904 en Parral. A ver, sí, en Parral. Neftalí Reyes, cuando se encontró luego, el año 72, cuando volvió a Chile, esto es una anécdota que contaba Bolodia Trainterman, cuando volvió a Chile Neruda, aquí vamos a aprovechar que se acabó Sacco e Vanzetti, mira, aquí tengo un... Beck también cumplió 50 años este año, 50 años esta semana, a ver, ahí está Neruda, mira. Este es un recital de alturas de Machu Picchu, uno de sus más importantes poemas, una obra, un libro, 1947, a ver. Como dentro de un guante que cae, nos entrega como una larga luna. Días de fulgor vivo en la intemperie de los cuerpos, aceros convertidos al silencio del ácido, noches deshilachadas hasta la última harina, estambres agredidos de la patria nupcial. Alguien que me esperó entre los violines. Digamos que solo en internet nos podemos dar el lujo de tocar a Neruda, de escuchar a Neruda, escuchar su voz. 1900, el año 72, cuando volvió a Chile, ya enfermo, se encuentra con Bolodia, su gran amigo, uno de sus grandes amigos. Y Bolodia cuenta esto, que cuando va caminando Neruda por el centro de Santiago, con su abrigo, un invierno, a paso lento, y se encuentra con un amigo, un compañero, y le dice, Neftalí, Neftalí, su nombre original, Neftalí Reyes, Neftalí, Neftalí, ¿qué? ¿Cómo has estado, hombre? ¿A qué te has dedicado? Le pregunta después de tantos años sin verlo. Me llamo Pablo Neruda, le tiene que haber dicho el poeta, cuando ya se le hizo un gran homenaje en el Estadio Nacional, organizado por el gran Víctor Jara. Pablo Neruda está de cumpleaños hoy día, un 12 de julio de 1904, en Parral. Ahí volvemos con Beck, que cumplió 50 años esta semana y que está en el canal YouTube de Crónica Vivencial. Ahí pueden suscribirse, seguir, compartir. Y está el capítulo que hicimos con Bárbara Alcántara el miércoles recién pasado para Conecta Más Fizz, donde hablamos de Beck, de Morricone y sobre todo de Ringo Starr, que también le dedicamos sus palabras. Vamos a ir luego con Pepe Burdiel para hablar de la melomanía, o de que nos cuesta esa palabra. Mientras tanto, hay un festejo que hacer porque la corporación, la institución Oceana, que se preocupa del medio ambiente, está muy contenta porque en el Senado se aprobó casi por unanimidad, no es casi por unanimidad, ¿es unanimidad o no? A ver, unánime. Aprobación unánime en el Senado de la ley que regula el uso de los plásticos de un solo uso. En este caso acá hacemos, esto no es para vanagloriarse ni nada, solamente es para dar el consejo. Todo tipo de plástico lo hacemos estos ladrillos que nos enseñó el Diego una vez. Meterlos dentro de esta botella y presionarlo y con toda la fuerza para que quede lo más duro y consistente posible para ir a entregar un centro de acopio de reciclaje. ¿Por qué? Porque el plástico, las estadísticas que entrega, por ejemplo, aquí la directora de la campaña de contaminación marina de Oceana, la entidad dice
la contaminación de los plásticos va en aumento, el 75% de la basura encontrada en la limpieza de los océanos, el 75% proviene del plástico, y durante una década recién pasada produjimos 8 millones de toneladas, que es casi todo lo que se produjo en plástico, lo que se encontró de plástico en el mar. 8 toneladas durante todo el siglo XX se encontró en los primeros 10 años de este nuevo siglo. Así es que el plástico es un gran tema. Fue aprobado unánimemente en el Senado la ley que va a regular el uso antes de ser reciclado, de primera vez, de la industria del plástico. Es interesante meterlo todo esto, las bolsas, todo tipo de bolsas, envoltorios de hamburguesas, envoltorios hasta que tenemos una serie de estas para ir a entregarlos. En fin, es una de las noticias, podríamos decir, positivas y buenas de estos días. Vamos con la melomanía, vamos con Pepe Burdiles. Pepe Burdiles, sociólogo, músico de Surdaca, por ejemplo, entre otros proyectos como la Orquesta de los Poetas. Y resulta que con él dijimos, hagamos algo con el tema del fanatismo de los discos, porque él se acaba de hacer un Instagram que se llama Burdiles 1975, ahí lo vamos a conversar un rato más. La cosa es que el término melómano viene de la mezcla de la palabra griega melos, que es canto, y la palabra manos, que es manía, ¿cierto? Está definida en el diccionario, por ejemplo, afición apasionada por la música, conjunto de personas aficionadas a la música. Y resulta que uno llega a la obsesión, tiene un interés, el melómano tiene un interés casi exclusivo por la música, se gasta la plata en eso, no invierte en otra cosa que no sea comprarse discos. Y los vinilos, que están de moda, que están de vuelta, es una forma muy bonita de dedicarse a la música, o dedicarse a la cultura de la música, las carátulas lindas y diseñadoras. Bueno, todo eso lo vamos a hablar con el Pepe Burdiles desde ahora, ya que nos vamos a hacer esta conexión del Computer Love Machine. Nos conectamos con Pepe Burdiles a través de... Vamos a sumear un rato con él para hablar de las joyitas que tiene guardadas y del por qué y de cómo, porque también hay datos buenos que le pueden servir a los que quieren entrar en este mundo, o los que ya están metidos hasta el cogote, gastándose su plata, comprándose vinilos o comprándose discos. Coleccionar música es una forma bella de gastarse el dinero. Vamos a conversar con el Pepe ahora. Ahora ya nos conectamos. A ver, Pepe Burdiles, ¿qué nos cuenta desde Providencia? Como bien anunciaba, aquí está Pepe Burdiles desde Providencia. ¿Providencia o Ñuñoa, Pepe? ¿Cómo estáis? Yo estoy en el límite, siempre justo, sí. en la frontera. Por eso dudé. Siempre sí, en la frontera. Claro, pero en rigor es Providencia, frontera Sí. con Ñuñoa. Un lugar muy bonito del Providencia patrimonial, ahí en más o menos pasado Bilbao, vaya. ¿Cómo Sí. estáis, Pepe Burdiles? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está el domingo? Bien, aquí estamos pasando un domingo más en esta especie de pausa eterna que es la situación en la que nos encontramos, digamos, una especie de loop en pausa. Eso. Sin récord. Sí. En la crónica vivencial de Pepe queríamos conversar contigo para preguntarte cómo estás y para explorar en los vicios, que en nuestras obsesiones le llamo yo. La obsesión en este caso, la melanomalía, no sé si... Sabía que no íbamos a equivocar. Ser melómano, ser fanático de la música, ser un coleccionista, ser un obseso finalmente. ¿Cómo va a ir? ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? O sea, sale, yo creo que en rigor del lugar de origen. O sea, siento que provenimos de una ciudad donde la entretención nuestra, en la tierna edad de la niñez y la adolescencia, siempre fue escuchar música, siempre fue pasarnos cassettes, la novedad que había, intercambiar, claro. Juntarse con amigos en esos largos días de lluvia a grabar el disco bacán el último que había llegado. El último que había llegado, y en la consideración de que para poner en contexto, Chile era una isla en los 80, una isla sitiada política y culturalmente. Claro. Pero además Concepción con mayor razón. O sea, acuérdate que estaba Gatos, ¿no? Era la única disquería que había. Gato y Dismar. Gato era la Galería Olivetti y Dismar la que estaba del Viejo Mañoso ahí en el Caracol. En la Alessandris, me acuerdo yo. Claro. Pepe, ¿qué se escuchaba en tu casa cuando chico? Cuando tú eres chico, ¿qué música era la que estaba dando vuelta ahí? O sea, por lo general era
nueva canción chilena y mucha trova cubana también. Ujú. Eso a mí me produjo un agotamiento en lo personal, pero Claro, claro. claro, yo de hecho después bromeo porque yo hoy día toco con Jorge Campos, que fue un Un músico plus. emblemático no de aquella época, Santiago el Nuevo Extremo Congreso. y Fulano. Congreso, fulano. No, tiene una triada ahí, Jorge Campos, bajista. Sí, y ahí se me pone simpático con fulano, pero yo lo molesto hoy día, entonces le digo que el llanto nuevo a mí El me llanto tenía nuevo. cansado. Me tenía cansado, pero era la música que se escuchaba, y claro, y ahí hay varios culpables, o sea, fundamentalmente uno de los responsables también de mi obsesión musical y básicamente con el formato del vinilo es mi cuñado, el Moncho Rifo. Él fue el primero que me introduce en esta historia, ¿Te en esta acordáis del mágica. primer disco? ¿Te acordáis de tu primer vinilo? ¿Tenías alguna noción de eso? Sí, sí, claro, me acuerdo del primer disco. Mira, yo heredé varios discos, porque heredé discos Claro. que fueron un poco a propósito de lo que se escuchaba en la casa, Sí. que era dictadura, que eran discos que estuvieron enterrados mucho Pero fue también, tiempo. desenterrarlo, sí. Exactamente, ese Sí. proceso que yo creo que vivimos muchos de los que veníamos de familias Es increíble. con una tradición política. Entonces, por un lado también, si bien había como una especie no sé si negación, ¿no? Pero como aburrimiento con ese tipo de música, que era la que se escuchaba, también hay una cierta admiración. Y hoy día cada vez yo la pongo en más valor. Claro, sin duda. La herencia musical chilena es increíble, es notable, es de una riqueza y de la resistencia Mm. Es cultural que, además. es que te pasó eso que quedaste chato, sí. En la universidad también me pasó a fines de los 80, me pasó un poco eso también, de empezar a escuchar otros sonidos. Yo me acuerdo de Los Prisioneros Corazones, que era como una cosa muy rara, ¿cachai? Como sonido, Claro, quiero decir, año 90, como de una 91. cultura. Siempre cito ese disco que es como un sonido muy extraño respecto a lo que veníamos escuchando por cultura familiar, tal vez, o política, Claro, o claro. universitaria. Oye, y ahí Sí. empezaste a juntar discos casi por, primero uno, a mí me pasó también, que uno empieza como a los vecinos y amigos que no lo ocupaban porque se dio de baja el vinilo. Aparece el CD. Exacto. Sí, y sabéis a quién le tengo que agradecer mucho, quién es parte de esta colección igual enorme que tengo yo hoy día, y que le agradezco no solo también por la generosidad y por la línea editorial un poco. Por la línea Que editorial, fue, esa es buena. sí, sí, ¿De más? y alguien que le envío un cariño, un abrazo con mucho afecto, a Rodrigo Pincheira, que era ¿Ya? el periodista De de espectáculos, pues del... espectáculo y de música del Diario El Sur durante muchos años. Cuando yo empecé a hacer mis primeras armas en la música, un día me llama y me dice, mira, Pepe, yo sé que tú escuchas música Así y que como, hoy día nadie pesca el vinilo y no sé qué, y tú eres un melómano, mira, pasa a mi casa que te tengo una sorpresa. Y me regaló una cantidad de vinilos que había dado de baja él. que había dado de baja. Mira, a mí Me, me pasó algo muy me parecido regaló. con Freddy Stock, con el periodista. Una vez estábamos Ajá, trabajando en TVN, no sé, 2000 y tanto, y un día me dijo, oye, Spector, me decía Phil Spector por los lentes grandes, ah, Spector, y fuimos al estacionamiento, me dijo, mira, te traje, y abre su auto, la cajuela, así como se dice, era un tonel, no sé, eran 50 discos, y ahí venían de los pitos, y ah, dije, weón, ¿estás loco? ¿Qué te pasa, weón? No, que yo no quiero sí, más, esto ya está bueno, ya, y quiero no sé qué le ah, haya pasado, qué números. Weón, ya era un botín, pues yo lo un mismo, botín, oye, ¿cuánto te debo? No, no, me dijo, llévatelo, claro. yo sé que los vas a cuidar y los vas a disfrutar. Ya me dijeron lo Bueno, mismo, claro. y en esa época, además, ocurría otra cosa que tiene que ver con dónde uno escuchaba, cuáles eran los soportes de audio para escuchar aquellos discos. El pick-up, Eh, a ver, ¿sí? me retrotraigo, digamos, en los 80 realmente tener un buen equipo de alta definición era de millonario. Millonario. Ese, alta Eh, definición, tú quieres decir, para que se entienda, por partes. El deck, exacto, el claro. amplificador.
Claro, el Tener un ecualizador. amplificador, Sí. un receiver, un ecualizador gráfico, una tornamesa aparte. Con suerte nosotros logramos, nuestra familia, acceder al típico 3 en 1 que era todo Con cueva, integrado con con cueva. cueva. Y además de mala calidad en las agujas y todo, lo que también ha hecho hoy día que gran parte de la música chilena cueste mucho encontrarla en buen estado, porque están hecho mierda la mayoría de los discos por las condiciones Con la aguja. no solo del paso del tiempo, sino como fueron escuchados en la época, Claro, ¿no? sí. Entonces, hoy día eso es mucho más factible de conseguir y es un consejo que yo le hago a cualquiera que quiera iniciarse Vamos con el en, dato. Vamos con el dato duro. en este tema de la alta definición. Hoy día es mucho más fácil conseguir un equipo de los años 70, de los años 80, reparado, en muy buenas condiciones, a un Un precio, original. Un original claro, a un armado ya. precio muy asequible para cualquiera, Sí. en relación a comprarte, para que se entienda, gran parte de la alta definición hoy día está concebida básicamente para los home cinema en las casas. Básicamente para el 5.1 y para ese Para que tipo se de... entienda, son esos 4, 5, 6 parlantes que se supone que se ponen alrededor de la sala. Que Sí, eso es lo que se claro. entendía o se entiende aún como high definition, pero tú no estás hablando de eso. No, no, Claro. entonces, y tú notas la diferencia. Tú pones un vinilo y no se escucha lo pastoso, no se escucha la profundidad que debe tener. Es que me da risa. Sí, 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 pues el fanático tiene que tener. Es para empezar ahí. Me refiero a eso, me Sí, refiero pues. a eso. Entonces, hoy día es mucho más fácil, y de ahí vamos a otro tema también, que tiene que ver con las reediciones. Hoy día las reediciones de vinilo básicamente apuntan a esos formatos. Claro. ¿A qué me refiero con esto? Son hechos en 180 gramos, que es el gramaje del prensado, por lo tanto es un gramaje Pesadito, grueso, pesado, claro. pesadito. Sí. Uno cree que es buenísimo, que es de puta madre, la verdad, porque además vienen en unas carátulas espectaculares, lindísimo, y también te cuestan un ojo de la cara, pero la verdad que mejor cómprate el compact, porque son la mayoría ediciones prensadas de remasterizaciones digitales. Claro, No es análogo. tomaron el original desde la mezcla de CD, que el CD que gobernó Exacto. hartos años con esa alta fidelidad, porque tiene alta fidelidad, etcétera, y desde ahí lo Claro, traspasaron a un formato de vinilo en donde ya no es lo exacto. mismo. Pero los de ahora, los músicos actuales, están sacando su original en vinilo, que está mezclado o hecho para vinilo. Sí, sí, sí. Yo ahí discrepo un O poco. entramos en el Creo que fundamentalismo, porque ahí entramos en el... sí, no, pero también concedo lo siguiente. Es como, ¿cuál es el mejor vino? El mejor vino es el que te gusta a ti, el que más Claro, te gusta. sí, No hay un mejor vino. Y con los discos finalmente es eso. Yo simplemente creo que cuando tú entras a un proceso de grabación y tu formato de grabación original primario, tu máster, ¿no? Es digital, no me hace mucho sentido que salga en un vinilo, ¿a qué? cuando tu equipo de reproducción es Claro, análogo. claro. Ahora, los equipos nuevos sí funcionan con esta reproducción digital que está en el formato del vinilo. No sé si me explico, Más o pero menos, más o menos pero más o menos, pero tiendo a entender que, claro, esto es como, esto dijiste el vino, o hablamos del gourmet y hablemos del aficionado, hablemos del que está empezando, hablemos del que está intermedio, ¿cachai? Lo bonito es que claro, existe un formato que es el vinilo y que el coleccionista eh, no es una cosa de juntar cosas, sino es que los discos tienen su momento, tienen su historia, tienen exacto, el recuerdo íntimo de por qué lo sí, tienes o qué sé yo. Tú tenías, sí, imagino que en tu colección, entrando en esa área, en tu colección tenéis tus preseas, los que son sí, significativos. sí. Pero mira, quiero simplemente, ¿Sí? independientemente de zanjar ese tema, que en realidad no da para hacerlo en este minuto porque son horas y habría que hablar con ingenieros que te van a hablar respecto a, Claro, puta, mira, la frecuencia del claro, claro. digital, el análogo, el espectro medio, el espectro no sé qué. Pues es eterno, da para seminario. Es más Pero en difícil que hacer definitiva, música. exacto, Sí, exacto, claro. Es algo que supone otro tipo de conversa en otros términos, pero mira, en definitiva sí, creo que tiene que ver con el tipo de escucha, para terminar ahí y volver a tomar lo que me habías sí, preguntado, sí. y que tiene que ver con que sí, cualquier formato, ya sea el cassette, el vinilo o el CD,
a diferencia de la descarga digital o de internet, que si bien creo yo que democratizó el acceso a la música, que es algo ya ha mejorado su calidad. Ya ha mejorado, increíble, sí. Esta escucha es una escucha para mí mucho más consciente, una escucha que toma el tiempo. Tú te tienes que sentar, hacer el ritual de poner el disco, poner el cassette, darlo vuelta, tomas la carátula, ves quién grabó, dónde grabó, qué año se hizo. La música vuelve a tener ahí un lugar de origen. Y un bonito objeto además de diseño. O sea, Exacto. Además hay arte entre medio. Sí, hay arte entre medio porque... Y está el lado A y el lado B. Yo me imagino un músico discutiendo con qué abrimos el lado B. Es a combo esa cuestión. No es, exacto, no es la pura tirada. ¿Con qué terminamos el lado A? Y de hecho, cuando haces y te metes en un estudio de grabación y haces el CD, que al menos fue lo que se comenzó a hacer a fines de los 90 para adelante, nunca discutiste cuál era el lado A y el lado B, más bien era como empastabas un disco completo de principio a fin, claro. Y probablemente pensaste cuál era el single, a lo más, pero iba por ahí. Había más decisiones que tomar, con qué terminaba y el A, sí, con qué empezaba y el B, claro, no sé. Claro. Y el diseño. Y la escucha tiene un lugar, la escucha tiene un lugar de origen. Tú te sientas y sabes, la música tiene un lugar de origen. Para mí la descarga digital, como había dicho anteriormente, tiene ese beneplácito hermoso de la democratización y el acceso cultural a la música, mucho más horizontal, sí. Pero hace que la música tenga como una especie de no lugar. Es un abstracto, un híbrido, es un origen de la nube. No se sabe quién fue el baterista, quién fue el ingeniero, quién fue el guitarrista, sí. Nunca tienes idea. No hay datos, no está el dato de la autoría, nada. O lo otro nada. Es que, y lo otro que es que sobre todo las nuevas generaciones escuchan tracklist, singles, o claro, no escuchan un vinil, un disco entero, con su lado A y B, el disco que fue hecho el año 65 y no el 68, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Los Beatles se cabrearon a tal nivel que hicieron uno blanco, ya, para que nadie más joda. Claro. ¿Cómo se llama el disco? Blanco, es blanco. Nada. Ya está. Porque, bueno, y lo que muéstrate alguna joya. Bueno, mira, a ver. En esa área aquí entramos en el melómano con todo. Un día domingo como a esta hora, Pepe Burdiles nos desempolva porque el desempolvador es el que guarda para tenerlo ahí guardado. Aquí las cosas están a la mano, se escuchan, se ocupan. Sí. Bueno, dale, de hecho, uno termina siendo como una especie de curador en esto, haces una línea curatorial muchas veces en el disco y en la forma de escoger los discos, porque los discos tienen ediciones por distintos años, números de serie. Exacto, totalmente, ¿no? Y ahí hay todo un engramaje que podría ser un capítulo aparte, ¿no? De la nomenclatura universal, mundial, que hay para catalogar los discos. Y eso sí existe, eso está y sirve mucho, porque hoy día se ordenó un poco a nivel mundial. Uno va a cualquier parte y bajo esos criterios escoge. Claro. Bueno, yo creo que para mí lo más interesante es contar como ciertas historias que hay detrás de cada disco. Yo he tenido la suerte últimamente de viajar mucho por proyectos musicales y otros laborales paralelos. Y para mí cada lugar de viaje es una ruta del vinilo, que es también una manera de conocer las ciudades a las que voy. Total, porque sabes que vas a pasar por esos lugares donde se venden esos vinilos sí o sí. Así que la ruta ya está establecida de alguna manera. Exactamente, y de hecho los melómanos así empedernidos tenemos unas plataformas donde hay rutas del vinilo internacional. Uno va llenando y te vas dando los datos. Mira, pasa en Ciudad de México, en la colonia Roma, a tal lado. Si estás en Berlín, pasa a tal barrio que ahí hay una disquería donde encontráis. Y te van a decir, pero si ese ya lo tiene ya. No, si no es lo mismo. No. Si ya lo tiene, no, si no es lo mismo que tenía ya. Por ejemplo. A ver, vamos. A ver, esto es una rareza súper extraña. Este es un Beatles, pero es la versión soviética. Es la versión soviética. Es la versión de la Glasnost y la Perestroika. Y abajo dice, se supone ahí en ruso, Johan lo tiene que traducir. Sí, mira. A ver. Claro. Ya, y el disco nombre, tal como lo conocemos. Miren, y ahí están Ringo, John... En ruso. En ruso. Aquí fundamentalismo absoluto.
Y oye, Jesse, y el disco es igual como lo conocemos, el orden y todo. Exactamente, Ya, exactamente. ya, perfecto. Bueno, eso también es otra historia. Según ediciones, hay ciertas ediciones. Por ejemplo, yo tengo el revólver, la edición norteamericana del año 65, 6, creo que fue, ¿no? 66, 66. en la tarde, sí. Y tengo la edición japonesa del 67. Bueno, la edición japonesa está hecha originalmente del disco inglés. Y la versión americana que sacó Capitol, le quitaron 3 temas. Ah, no, que eso no se puede hacer, ¿cómo? ¿Cachai? Se Entonces es hacía. muy loco, porque tenéis la... Entonces, bueno, lo que quiero decir esto es que según el lugar de edición, a veces cambian, ¿no? Me fui muy interesado por la noche. Esta es otra joya que encuentro yo, que... Joya entero, po. No, no, tío. Bueno, esta es la edición mexicana Ya. No, eso, del año, no. Clip Modernos, año 84, Charly García. México. Edición mexicana. Te voy a mostrar yo uno también, espérate. Esta otra que también encuentro, bueno, porque es un gusto personal, o sea, tengo muchos discos, también daría la lata, ¿no? Pero para mí este es uno de los mejores discos de Sumo, que es Llegando a los Monos, y esta es la edición del 86. Esa es su edición original. La edición original argentina Claro. del 86. Ese disco Llegando es del 86, entiendo, ¿no? Sí, pues. Sí, sí. Claro. Y están impecables, ¿eh? Los discos están de puta madre. Bueno, aquí... Yo estoy buscando también, es... espérate. ¿Mm? Estoy buscando también. Muestra tú, ¿qué tenía ahí? No, este es muy raro. Porque este es... ¿Tú cachai que la última actuación de John Lennon fue con Elton John en el Madison Square Garden, el 74? Y este es un disco de esa actuación, porque Lennon canta con él Whatever Hurt You Tonight, Losing the Sky with Diamond en una versión muy rara, pero en el fondo era Whatever Hurt You Tonight, que era el tema que tocaban juntos. Mira, exacto. Es muy raro esto. A verlo. No. Wow. ¿Cachai? Claro, es una rareza. Es una rareza. Esto es raro porque es en el fondo la vez que actuó Lennon final, en la última, con un Elton John muy, muy metido en papa. ¿Cachai? Incluye los temas inéditos en la presentación en vivo, le pusieron una etiqueta después ahí. Esto es una edición, no sabría decir. Y tampoco me acuerdo dónde lo compré. Parece que en Buenos Aires. Buenos Aires, ya. Perfecto. Sí. Es un gran disco ese. Sí, la actuación es portentosa. Aquí voy a hablar de otra cosa, no es solo por pero este Lennon, a propósito del que habéis sacado, lo encontré junto con en una disquería en Brooklyn, donde vendían solo discos japoneses. Y también encontré esta versión de King Crimson, el Red. Ah, mira. Y son japoneses. Yo tengo son japoneses. Sí. El disco japonés, dentro de los melómanos, es un disco muy apreciado. Y esta cosita que se llama acá se llama Obi. Y le hace, no me expliquéis por qué, pero hace que el disco valga así, muy cotizado, mucho dinero, y que tiene que ver con que una categorización donde ponen el prensado, el precio, la edición, no sé qué, la cuestión, pero los coleccionistas, yo no me engrupo tanto con esto, pero así mueren por el disco con el Obi, que es mira, no sé qué franja acá. Y bueno, y este de King Crimson, que justo coincidió con cuando tocó King Crimson en Nueva York y tuve la oportunidad de verlo, venía sin el Obi, pero son discos japoneses, de la edición... Dale de otro, tírate otro. Que nos pilla. Mira, este es el Double Fantasy de Lennon, que yo tenía aquí, había muerto recién, habían matado a John Lennon, y me lo mandaron unos primos de Inglaterra, Lennon Music, y John venía ahí sin lente, una cosa muy rara, yo no sabía que uno usaba lentes. Es la edición inglesa, entonces. Es la original inglesa, sí. Bacán. Yo dije, no lo podía creer, de haber tenido unos 14 años. Voy a entrar, saliendo ahí del rock, voy a irme a otro formato. Por ejemplo, encontré, y que tiene que ver con los viajes. Mira, este disco lo encontré en Berlín. 5 euros. Los Jarcas. Me mataste. Los Jarcas, ¿ya? ¿Quiénes son? Fue un grupo boliviano, donde en realidad la conexión que hago yo, y que por qué fue una sorpresa, es que aquí canta Gilbert Fabre, la quena, que es el francés
El amor De de Violeta Violeta Parra. Parra Claro, y Run Run, ¿no? el Run Run que se Y fue para el norte. exacto, y Mira, ahí está Run Run. ahí también tal vez hay una derivada de que vas a ver uno si los hardcore eran buenos o no, te gusten o no, pero tiene ahí, Claro. ya la colección ahí adquiere otra dimensión, patrimonial si tú quieres, no sé, Y ¿cachai? cómo se conecta todo, ¿Y porque cómo se conecta? realmente es Dale nomás. interminable. Y este Te metiste en disco en una beta aquí, a ver, loco. ¿Mm? otro, no, el mismo. No, este es el mismo. Lo que te iba a contar que la historia es simple. Yo lo encontré en Berlín en una tienda. El dueño de la tienda me pregunta, ¿qué onda el disco? Sí, porque me había llevado como puro rock, medio tenía harto New Wave. Me había llevado un Steel Council, Jam, Ah. compré unos Depeche Mode raros, ¿cachai? Por Así, Weller te vas remix. a sacar un disco. Por Y Weller. saco esto y el tipo me pregunta, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué me llevo el disco? Y le cuento, pues le pregunto si conocía a la Violeta Parra. Me dice, sí, claro que la conozco. Y le cuento la historia. El tipo se quería matar. Me dijo, no, le hubiese ¿Sabes qué? subido el precio. Me pasó algo parecido. Oye, nosotros hablamos como si anduviéramos viajando por el mundo, pero Claro, En claro. Brooklyn me pasó, andaba por un amigo con Matías y había una estantería así, pero un galpón de vinilos. Y no teníamos mucho tiempo, así que tuvimos que dividirnos los dos, nos conocíamos los gustos para poder revisar de la A a la Z. Claro. Y en la caja, los jaivas, el volantín, puesto en un lugar Ah, privilegiado, pero pegado así, era claro. lo único que estaba, es como quien pega una cuestión con scotch, ¿cachai, no? Y Ah, era la tapa del wow. volante y decía, esto es un grupo chileno, y decía, nosotros somos chilenos. Y yo decía, es un grupo argentino, decían ellos. Lo presentaban Sí, como claro, un por grupo las argentino. ediciones. Muchos creen que los Jaivas son argentinos, Sí, de hecho, porque sí. muchas ediciones, están las europeas, las francesas, pero varias ediciones de la época de El Indio, Canción del Sur, eh, que casi todas se hicieron en Argentina. Ajá, Tenés razón. sí, Mira, pasó eso. por No lo vendían, ¿ah? ejemplo, No, y otra historia, no, lo tenían ahí de muestra, me y imagino. demuestran, ¿no? Sí. Mira, Como la... Bueno, dale. esto fue una historia muy loca, porque este es un disco chileno que se llama Los Curacas, folclore. Sí, Eh, sí. en Los Curacas, en este disco grabó el Ángel Parra, Ángel Parra, eh, Paparra, Ángel Parra Orrego, ¿no? Orrego. Como invitado. Y este disco lo compré en La Habana. No, En Ángel Cuba Cereceda. encontré ¿Mm? disco a través de datos, donde alguien te decía, mira, ¿sabes qué? En tal casa alguien está vendiendo sus discos, y tú ibas a golpear en la puerta, oiga, ¿verdad que acá está? Sí, Claro. pasa, no sé qué ¿Y te te dice. resultó? Sí, compré mucho disco de esa ¿Verdad? manera. Es ¿Verdad? increíble porque era así. Y la cultura Y musical de los cubanos, del vecino cubano, no, era yo creo que, increíble. claro, Era tienen que haber encontrado con increíble. Además, hartas cosas. ellos prensaron discos y dejaron de prensar los discos y dejaron de tener equipos para reproducirlo. Entonces, en muchos hogares hay discos Ah, arrumbados, claro, estropeándose, claro, ¿cachai? claro. Entonces, más o menos fue en esa lógica. Era como una antropología urbana andar a la cola del disco. Y bueno, y Totalmente. me cuenta la historia del disco. Entonces me dice, cuando lo compro, le digo, pero ¿por qué tienen este disco? Entonces me dice, no sé, mami, y le llama una cubana a otra, bueno, el padre de la chica que me vendía los discos había sido eh, agregado de seguridad, era un milico, en la embajada cubana en Chile para la UP. Y por eso el Ya, tipo tenía este disco. lo Esa, conociste ahí. Ahí tenía esa es historia. eso Ahí es. donde se conforma un poco el motivo del capítulo, digamos, de ser melómano, la melanomanía, que nos ha costado decir tanto la palabra, pero ahí está cuando, como partimos diciendo, está lo técnico, está la tecnología, está la música, está lo patrimonial, está la historia personal Claro, de cada uno de nosotros claro. y de los que coleccionan o los que se dedican a esto, que sé yo. O en el caso que tú estás representando y simbolizando eso, te hiciste un Twitter de música, ahora aparte del tuyo. Y, y No, claro, no. Yo en realidad soy ahora muy reacio hace muchos años al tema de las redes sociales. Tengo solo ujú, un Twitter y acabo de abrir hace 3 días un Instagram que va a ser dedicado solo a a esto. esto. Está la No, raja porque tú estás publicando la efeméride, estás publicando hoy día se hizo tal cosa o qué sé yo, claro. exacto, claro, para que la gente ponga un poco, para que se entienda. Yo tengo tanta cantidad de discos que hoy día es como que, por ejemplo, siempre hago una efeméride. O sea, el día de hoy
se lanzó Van der Graaf Generator, lanzó tal disco, pum. Y ahí está. Y yo me entretengo con eso. Sí, Y está increíble porque además no es una cosa a ver, no es solo presumir de lo que uno tiene. Yo creo que hoy día hay que no, compartir mucho lo de la música. y es muy bueno tenerlo claro eso. Que se está interiorizando y que está haciendo este camino, creo que también el hecho de que el formato se haya puesto, el vinilo en particular, de moda, ha hecho que también haya mucho engaño de por medio. Entonces hay cosas que las venden a unos precios que no lo valen. Y creo que es súper importante dar tips de cómo cuánto vale, realmente. de cuánto vale realmente una edición que tiene un número de serie incluso, o sea, que el que quiere meterse a investigar justamente para que no lo engañen y no te vendan por 40, 30 lucas un disco que no lo vale, ya sea por... No lo vale, tal cual. Está lleno de eso. Yo lo veo a cada rato y en cada momento. Tírate un par más, Pepe, que estamos en el tiempo. Tírate un par más. Yo, a propósito de... Me están llamando, te iba a decir yo, como si me estuvieran diciendo que el tiempo se acaba, si no se acaba. Pero esto lo pero el director. El director de ahí arriba. El Switch. Oye. Me está llamando. Yo tengo que regalárselo a cabro chico esto lo voy a perder. Este triple, mira este. ¿Cuál? Perdón, el Village Greenwich del Preservation Society de Kings, que es una edición triple que encontré. Entonces, cabro chico, Rifo, Joaquín, ya me tiene ya contra la pared, que dice que este es de él y ya parece que voy a... a propósito de compartir que estoy diciendo, ya me sensibilicé. Y le mando también un abrazo grande a él, que también ha sido uno de los fundamentales en toda esta historia que también he tenido la suerte de compartirla con él. Público dirá de quién diablo hablamos, pero hablamos de Joaquín Rifo Burdiles, sobrino del joven acá, y que es un gran coleccionista también, a pesar de que es más chico que nosotros en términos de edad. Sí, no, pero además sabe mucho, y es un agrado conversar con él cada vez que hablamos de esto. Fundamentalista. Tírate un par más, Pepe. Mira, voy a llegar al fundamentalismo a propósito de algo súper loco que me ocurrió. Hice una publicación en Twitter hace muy poco respecto, llegando a la muerte de Ennio Morricone, con lo que fue su, yo no diría colaboración, pero que más bien tuvo que ver con el roce en la historia de lo que fue la grabación del himno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Donde participó Morricone, claro. Él prestó el estudio a su ingeniero y a algunos de los músicos de su orquesta en aquella grabación que dirigió Patricio Manz, que fue quien compuso el himno. Y ahí voy a hacer una ligazón hacia eso y voy a mostrar otros discos donde también participó Patricio Manz. Vamos a partir primero con Caraxú, que fue un grupo que hizo el MIR en el exilio. Era un grupo que nunca firmó ninguno de sus integrantes porque evidentemente estaban además en la clandestinidad, pero era un grupo en la clandestinidad en el exilio, ¿no? Y era un grupo que dirigió Patricio Manz. Y, por ejemplo, tengo este disco. Con Miguel Enrique y el Che, claro. Exacto, y que este está sacado justo cuando matan a Miguel Enrique el año 74, el 5 de octubre, y lo lanzan después en vivo al año siguiente. Caraxú. Se graba, este es el disco en vivo de Caraxú. Bueno, este grupo lo dirigió Patricio Manz. Eso es un documento histórico de valor incalculable. No, totalmente, claro, totalmente. Claro. Además, si bien hoy día la épica de la resistencia contra la dictadura fue además, tiene muchos matices y tiene también hay un velo de misterio y un sesgo también detrás de eso, básicamente por la actitud que ha tenido y que tuvo el país desde la vuelta a la democracia. También ese sesgo está en lo cultural. Es decir, se invisibilizó todo lo que había detrás. Cosas que están olvidadas de aquello. Claro, olvidadas o a propósito, que quedaron bajo la alfombra y como que incluso ya en plena concertación no se quiso sacar o hablar de ello. Exacto. Bueno, el mismo Canto Nuevo tampoco tuvo presencia en esa televisión, por ejemplo. Totalmente, y que fue tan importante y fundamental, sí, pues, diría sí, claro, yo, en aquella época. Sí, claro. Y este es el otro que voy a mostrar, que es el single
De estos se hicieron 500 copias, de las cuales deben estar destruidas la gran mayoría. Sí, claro. Y este es uno de los pocos que es el himno del Frente Patriótico Con su en letra. vinilo, con su letra atrás, en disco de 45 RPP, el típico single, ¿no? Maravilloso. Para las Pepe, radios. este es el de... Pepe, disculpa, este es el de donde que se grabó los estudios de Morricone con la participación y Sí, anuencia de él. exactamente. Este. Es el homenaje a Ennio Morricone, que murió el lunes pasado, así ya va a ser una Sí, semana, este gran creador italiano, miembro del Partido Comunista Italiano, que poco también sí. se dijo a propósito de su fallecimiento. Claro, claro, obvio, obvio. Sí, Porque claro, porque se dice poco porque da pudor. O sea, la gente pagó entradas de 150.000 pesos por irlo a ver ahí al parque en Vitacura. el Pues, Parque entonces uno Itacura, sí. dijo, El güey, porque era Bicentenario. comunista. Eso es malo. Sí. Oye, pero ¿Eh? nos han mostrado, Pepe, en esta conversación inolvidable y maravillosa, porque estamos sacando, no es fácil sacar el archivo de uno, no es fácil desempolvar en el sentido No. de hacerlo público, porque son cosas privadas. Yo te agradezco mucho la gentileza que has tenido y que estás teniendo con nosotros, compartiendo Yo ya como yo llevo 54 capítulos de esto, como que perdió cierto pudor en algunas cosas, ¿cachai? Como No, que uno... sí, sí cuesta. Yo insisto, cualquiera que quiera seguirme en la cuenta de esta del Instagram, que es Burdiles1975, yo voy a estar mostrando ahí los discos. Y lo digo nuevamente y reitero, no es en un afán de querer presumir de lo que uno tiene, más bien es un afán de línea editorial y de compartir. Y yo voy a poder ahí dar mucha información y tips a los que quieran y se aventuren en esto que es meterse en este mundo. Maravilloso. Porque Esto es está lleno, hay muchas plataformas, hay que investigar un poquito y podía acceder a algo bueno, de calidad y sin que te caigan también. Burdiles 1975 en Instagram. Pepe Sí. Burdiles, músico, empresario, iba a decir, quiere decir sociólogo, coleccionista, melómano, igual que muchos que conocemos y que los que no lo son todavía pueden serlo. Por eso Burdiles 1975 es una buena ventana para formarse en un arte bien bonito, muy particular, que está en boga, que hay mercado, que hay gente vendiendo, que hay gente comprando. Pepe, Sí. un agrado ser melómano y poder compartir contigo un rato y que tú hayas estado con nosotros compartiendo tus historias personales No, y pero tus obvio. obsesiones Muchas musicales. gracias a ti, Bullillo, por lo obsesivo que eres. Me Y falta por una ser... sola, me falta una sola. El vinilo que más escucháis, el que ya se va a rayar, que ya acabó, te hizo pedazo la aguja. Puta, es que sabéis que es difícil, es una pregunta difícil, Sí, porque si te fijáis, yo escucho de desde todo. música clásica hasta hardcore, Claro, claro. de verdad. Entonces, O sea, hay una escucho de todo. variación, bye, de más. Sí, sí, pero si te pudiera hablar de alguno en particular, estoy muy pegado con, no sé, son tantos, son muchos, No es olvídalo. imposible. Yo creo que tengo uno para cada día de la semana. Sí, claro. Vamos a ir Para desde, abrir el día o para cerrar el día. Sí, los gustos son para claro, todos. podemos Sobre ir todo, desde Los Ángeles Negros hasta John Sword. mira, se ¿Ah? supone que Claro. estamos dando alternativas para el aburrimiento, en el encierro, para que este encierro total sea un cautiverio feliz, como decimos siempre en Crónica Vivencial, la Crónica Vivencial de Pepe Burdiles. Gracias, Pepe. Oye, Ha muchas sido un gracias a honor. ustedes. Un honor. Muchas gracias. Cuídense. Como siempre, Chao. ya nos cuidamos. Crónica vivencial, encierro total. Qué tremenda conversa nos pegamos con Pepe Burdiles. Nos dieron ganas de tocar un poco de música, de la música que nos gusta, que es tanta, que es tan variada y que es tan bonita, y eso es lo más entretenido de todo. Ojalá que les haya gustado como me gustó a mí esta conversa que acabamos de tener. La Chabela Vargas también, Chabela Vargas, búscala en Netflix, hay un documental que lo comentamos con la Bárbara Alcántara en el Conecta Más Fis, en la edición de Crónica Vivencial especial de los días miércoles, próximo viernes creo que vamos a estar esta semana en el Conecta Más Fis, el viernes 17 o 17 de julio. Bueno, estamos llegando al final de este capítulo.
Casi me limpio la nariz con esto, no era la idea. No era la idea, pero lo que sí era la idea era el mantel de cocina. Si uno se pone a llorar, el mantel de cocina. Si uno quiere limpiar la loza, el mantel de cocina. ¿Qué instrumento más útil en estos días de encierro? Los lavamos, los guardamos, hasta los planchamos. ¿Por qué? Porque el mantel de cocina es lo más noble que puede existir. Generalmente uno en la casa, en este día, en la cotidianidad, uno lo anda trayendo aquí, ¿cierto? Ya el más jugado lo usa, no, el mantel de cocina, pero uno lo anda trayendo porque el mantel de cocina sirve para todo. Para pegarle, para escupirlo, para trapear, para limpiar. Y cuando ya llega un punto en que ya no aguantó más cloro, se va a la lavadora y vuelve nuevo al uso. Díganme, ¿cuáles tienen su mantel de cocina preferido? Yo creo que sí. Tiene que haber alguno por tiene que haber alguno por ahí, sin duda. Yo tengo los míos. Este es uno de los que más me gusta. Porque este es mantel de cocina tradicional. No me vengan con huevadas de diseños raros, no. El mantel de cocina, ¿a qué motivo tiene este? Buen día, dice. ¿Ah? Buenos días. Con alguna fruta, no tengo la más remota idea. La cosa es que ese es el mantel de cocina, el noble, este noble accesorio del hogar. Ya saben los melómanos. Comprar discos, cuidarlos, coleccionarlos, intercambiar los datos. Es un poco un fanatismo bonito ser melómano. Porque por último la plata se gasta, la invertimos, nuestra poca plata que tenemos, se invierte de pronto en algún disco, o en prestarlo, o en grabarlo era antes, porque ya casi no se graba porque todo se baja. Pero cuando uno quiere el objeto estos que mostrábamos recién acá, como que, no sé, pues como que tiene un valor diferente. Y las cosas tienen que ser diferentes y están siendo diferentes, esperamos de aquí en adelante, porque el mundo va a cambiar y ya nunca seremos los mismos que éramos antes del estallido social, antes de la pandemia. Vivimos una sociedad diferente, queremos construirla, da la impresión que para allá va la cosa. Y para allá va el sentido, sobre todo de los más jóvenes, que son los que tienen que construir la sociedad que viene, una sociedad diferente, para que la crónica vivencial sea más optimista y esperanzadora de lo que hemos visto a través de la clase política actual y de nuestra clase económica. Buscamos nuevos referentes, nuevos líderes que nos digan cómo vamos a reconstruir la sociedad y nuestras relaciones cuando podamos salir de esta pandemia atroz y de esta situación de encierro que no es fácil llevarla, no. Tiene muchas complicaciones, ya lo vimos, ya llevamos 4 meses. ¿Quién iba a pensar? Capítulo 54, Crónica Vivencial. Soy Rodrigo Álvarez, los saluda uno de estos días para seguir conversando con gente que hace cosas y que piensa, no sé, la diversidad maravillosa. Gracias al Pepe Burdiles de hoy y gracias a todos ustedes. Chao. Tiene que sonar, pero ahí sí.